La carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. En adelante dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de tu palabra y por el poder, Señor, que traes para nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por la administración de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cito las palabras de un reportero cristiano llamado Malcolm Marguerite, que dijo lo siguiente: al contrario de lo que se podría esperar, yo miro atrás experiencias que en aquel entonces parecían desconsolantes y dolorosas con satisfacción. Ciertamente, yo puedo decir con verdadera sinceridad que todo lo que he aprendido en mis 75 años en este mundo, todo lo que realmente ha mejorado y alumbrado mi existencia, ha sido a través de la aflicción y no de la felicidad, ya sea buscada o obtenida. En otras palabras, si fuera posible eliminar la aflicción de nuestra existencia terrenal por medio de alguna droga u otra poción médica, el resultado no haría en nuestras vidas que nuestras vidas sean disfrutables, sino demasiado vanas y triviales para soportarlas. Esto es, obviamente, lo que la cruz de Cristo significa, y es la cruz más que otra cosa lo que me ha llamado inexorablemente a Cristo. Poderosas palabras. Cuando muchas personas están buscando la felicidad, Él dice y afirma que es la aflicción, es lo que le produce el poder disfrutar la vida, porque tenemos al Señor con nosotros. Por eso la palabra de Dios está afirmando, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta tercera frase de esta porción bíblica, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay dos aspectos importantes y verdaderos para que esta promesa sea nuestra. No es de todo el mundo, no es de toda la gente, es de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo al propósito de Dios. Estos no son dos grupos de personas, esto es un grupo de personas con dos aspectos, dos cosas verdaderas e importantes para su vida. Una, aman a Dios, y la otra, son llamados de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y por qué se menciona esto en la palabra de Dios? Porque está enfatizando que no es un aspecto, son dos para que la promesa de Dios sea real en nosotros. Esta promesa no solamente descansa en nuestro corazón, sino que descansa en el llamado de Dios y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí tenemos la obra de Dios, no mi experiencia, el llamado de Dios, no mi conciencia. Esto es sólido, esto es divino, esto es poderoso, es profundo, es fuerte, porque viene de Dios. Nos dice de la obra divina, sólida y objetiva,
de que Dios hace que la promesa no se derrumbe. Nos ha llamado acorde a su propósito y nos dice que ha pasado en nosotros cuando Dios nos llama para que sepamos qué es lo que ha pasado. Amamos a Dios y a todo lo que Él es en nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que tenemos dos cosas que deben ser verdad para que la promesa de Dios esté en nosotros. Nuestro amor, que es subjetivo, y el llamado de Dios, que es objetivo. Nuestro amor es lo que nosotros hacemos y el llamado de Dios es lo que Dios hace. Nuestro amor es el resultado. El amor de Dios es la causa. Amén. En otras palabras, el llamado de Dios, de acuerdo a su propósito, es parte del cimiento profundo, masivo e inamovible que está descrito en Romanos capítulo 8. Para que esta promesa no se derrumbe y sea creíble, usted no es la clave. Diga que está a la par, no eres la clave, tú no eres la clave. La clave aquí es Dios. Amén. Para que la promesa no se caiga, la clave es Dios. Su obra hará que esta promesa sea verdad en su vida. De otra manera, no sería verdad para nosotros. Amén, hermano. Porque su amor por Dios, el amor que tenemos, es demasiado frágil. Pero el llamado de Dios no es frágil, no es incierto, permanece, es duradero, es fuerte, porque es el llamado de Dios. No solamente ha traído el amor a nuestra existencia, sino que también lo mantendrá en existencia por la promesa de Romanos capítulo 8, 28, para que esto sea verdad en nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando una persona es llamada? ¿Y cuál es el efecto de este llamado a largo plazo? Dios llama a una persona a Cristo poniéndola en contacto con el Evangelio de Jesucristo y luego haciendo que el corazón muerto viva para que pueda escuchar el Evangelio como algo irresistiblemente verdadero y hermoso. El llamado de Dios es específico. El llamado de Dios crea esperanza. El llamado de Dios da vida. Perdón. El llamado de Dios da lo que ordena. El verso 29 dice, empieza, ¿verdad?, con la razón por la que podemos estar seguros de que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados. Y dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todo eso está escrito para darnos la razón de por qué todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados. ¿Qué es lo que dice entonces esta porción? Dice que podemos estar seguros de que todo ayuda a bien para los llamados, porque los llamados han sido predestinados para esto. Conforme a su propósito, dice el verso 28, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados.
El llamado de Dios no viene sin un propósito, hermano. El propósito de Dios se expresa en la palabra predestinó. Verso 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y no solamente es eso, sino que sigue diciendo el verso 30: y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, todos los llamados son justificados y todos los justificados son glorificados por Dios. Esto es porque Dios, cuando predestina algo que suceda, va a suceder. Cuando Dios dice algo, lo cumple. ¿Y qué aprendemos de esto? Aprendemos que el llamado de Dios aquí es su acción soberana para sacarnos de la muerte espiritual, de la incredulidad, de la hostilidad hacia Dios, a la vida espiritual, de la fe en Cristo y al amor a Dios. Sabemos esto porque todos los llamados son justificados. Diga el que está cerca: ha sido justificado por Dios. Somos justificados por el Señor. Hemos sido llamados por Él y somos justificados por Él. Pero solamente los creyentes son justificados. Los que creen en el Señor. Los que han reconocido el señorío de Cristo. Por lo tanto, el llamado de Dios da certeza a la fe que ordena. Es efectivo, garantiza el efecto del amor y de la fe. El llamado de Dios es su palabra creativa y omnipotente. Como la palabra que Jesús habló a Lázaro cuando estaba muerto, le dijo: Lázaro, ven fuera. El llamado creó la vida y Lázaro salió de la tumba. El llamado de Dios es poderoso. Nuestra fe y nuestra confianza deben estar en Él. Podemos confirmar, como el texto clave, ¿verdad?, en el llamamiento eficaz de Dios que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22 en adelante: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En otras palabras, todos están escuchando la predicación, están siendo llamados en el sentido general, pero eso no es lo que el llamado significa en Romanos. En Romanos 8:28, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿cuál es el efecto de este llamado a largo plazo? El efecto es la absoluta seguridad eterna para todos los que son llamados. Lo podemos observar en el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los que hemos sido llamados, hemos sido justificados. Y hemos sido glorificados por Dios, o seremos glorificados por el Señor. No hay excepción. Esto es el porqué de todas las cosas, o por qué todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados, conforme al propósito de Dios. Su propósito es salvarnos a través de la gracia poderosa, de iniciativa y poder por parte de Dios. Pero algunos pueden decir: ¿qué pasa si me doy por vencido? ¿Qué pasa si dejo de querer? ¿Qué pasa si mi amor se enfría, verdad? El amor por Dios. Y la respuesta está en que no está cimentado esto solo en el amor que nosotros profesemos a Dios. Está sustentado en el llamado de Dios. No es la fe puede tambalear por momentos, ¿verdad? En los momentos de dificultades. El amor puede
también ser subjetivo en nuestra vida. Pero la razón del llamado de Dios se mantiene, permanece. Porque eso ya no depende de nosotros, sino de quién, del Señor. El llamado de Dios permanece. El Dios que a través de su gracia soberana nos llamó, nos mantendrá creyendo y amando a través de la misma gracia soberana. Tenemos que escuchar la conexión entre el llamado de Dios y el ser guardados por el Señor. En Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre, y que dice, y guardados en Jesucristo. Somos guardados en el Señor. Amén. Y la primera carta a los Corintios 1:8 dice: Dios también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En otras palabras, Dios nos confirmará para el fin, porque Él nos ha llamado. Y el que está a la par, Dios te confirmará porque Él te ha llamado. Y eso es lo que significa la fidelidad de Dios. Muchos de nosotros hemos cantado, ¿verdad? Tu fidelidad es grande, ¿verdad? Y hemos cantado, Dios es fiel. Pero tenemos que creer en esta fidelidad de Dios, porque Dios es el que nos ha llamado. Dios nos llamó conforme a su propósito para salvarnos. Dios siempre hace lo que se propone hacer, y eso tiene que ver con su fidelidad. Amén. En la primera de Tesalonicenses 5:23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Di al que está cerca: Dios es fiel. Mire, si Dios es fiel y nos ha llamado, Él nos guardará. Ahora hemos comenzado a ver entonces la magnitud y la magnificencia de los cimientos debajo de la promesa de Romanos 8:28. Amén, hermanos. Los cimientos no son nuestro amor solamente, el amor que le tengamos a Dios. Son el propósito eterno de Dios, lo que Dios ha predestinado para nosotros, el llamado eficaz de Dios, la justificación de Dios y la segura glorificación de Dios para nuestras vidas. Es seguro que todo ayudará para bien, no porque tengamos el poder moral de seguir amando a Dios, sino porque Él nos llamó. Amén. Y el que nos ha llamado es fiel y obrará en nuestras vidas para que sigamos amándole. Amén. Las personas son infieles, pero Dios permanece fiel. ¿Y qué nos tiene que motivar esto? ¿A qué nos tiene que llamar esto? A tomar riesgos por causa del evangelio. Hay misioneros que han ido a lugares difíciles, pero han tomado riesgos porque tienen el amor a Dios, pero tienen el llamado de Dios y saben que todas las cosas ayudarán para bien. Amén. Riesgo en las misiones, por la justicia, por el amor de Dios. Cueste lo que cueste, nos debemos mantener firmes en el llamado que Dios tiene para nuestra vida, confiando en que todo ayudará para bien. Y cuando digo confiando es realmente creyendo de verdad, creer verdaderamente, porque el que nos llamó es fiel y Él continuará obrando.
La carta a Timoteo en el capítulo 1, segunda carta, verso 9, dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? ¿Quién hace la obra? La hace el Señor. Amén. Y Romanos 9:11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Amén. Por eso el salmista dice que lo conoció antes de nacer, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Y Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, te damos gracias por ese llamado con propósito que tienes para nuestra vida y que permanece no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, no por nuestras habilidades, sino por tu fidelidad? Gracias porque nos has llamado a una salvación eterna, porque tienes gran propósito, Señor, para nuestra vida. Propósito de bendición, de levantarnos, de fortalecernos, de traer sanidad, Señor, de traer liberación, de derramar tu gracia sobre cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Padre. Glorificamos y exaltamos tu precioso nombre.